siguiendo con este sistema de evaluar un modelo ecosistémico, tenemos la familia, ¿no es cierto? En otro módulo hemos trabajado con mayor profundidad elementos del tema de los sistemas, cómo conocer los enfoques de trabajo de la terapia familiar. Aquí vamos a hacer una revisión así como súper esquemática, ¿no es cierto?, de la familia. Entonces hemos visto a la familia en su contexto más amplio y ahora vemos la familia en su dinámica. Hemos abordado ya algunos elementos fundamentales de la dinámica, como es la filia, pero ahora vamos a pensar también que tenemos una herramienta importantísima que es el genograma. El genograma es un dibujo que nos permite ubicar a la familia en generaciones y poder observar visualmente la interrelación de esos elementos. Entonces nosotros pensamos mucho en el sistema estructural, cómo se ve este sistema que es la familia. Digamos que este olor parental está organizado, tiene una adecuada función de conyugalidad, hemos hablado de esta capacidad de ser pareja, tiene también una función de parentalidad, capacidad de manejar a sus hijos, y este olor, ¿no es cierto?, parental está sobre el olor que llamamos el olor fraterno, que serían los hijos, y entonces estos hijos tienen también una equidad en su relación, manejan vínculos basados en el afecto y también en los límites, o existe una disparidad. Por ejemplo, en la terapia familiar estructural hemos visto que muchas veces uno de los hijos toma la función de un padre ausente y eso es algo que se conoce como triangulación. Es muy frecuente, por ejemplo, en las familias que tienen problemas de consumo de alcohol, que existe esta dinámica, ¿no es cierto? Existe un padre a veces anulado, como excluido del sistema familiar o violento, y entonces existe una madre que toma a uno de los hijos y lo coloca casi a nivel de pareja y le genera un vínculo cercano a este hijo, dándole funciones de padre, muchas veces con sus hermanos, y de poder sobre sus otros hermanos, lo que genera un conflicto de familia. Y por supuesto, como esta madre tiene que exigir este cariño de este hijo, muchas veces no pone límite a este hijo, y este hijo entonces se permite conductas antisociales que generan destructividad. Y la madre tapa mucho esas conductas para mantener esta relación. Entonces, lo que conocemos como familias codependientes, por ejemplo. Entonces, conocer la estructura de la familia permite hacer esta hipótesis relacional, cómo se vinculan estos miembros, existe la adecuada interacción que debería haber en un sistema, hay un cambio en esa interacción, cómo se genera el síntoma. También hemos hablado muy frecuentemente de los niveles de comunicación que existen en una familia. Por ejemplo, existe una comunicación nociva que se conoce como doble vínculo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo te digo una cosa, pero al decirte esta cosa estoy negando algún elemento tuyo de percepción. Por ejemplo, digamos, una niña que está siendo bañada por su mamá y al poner el agua caliente, el agua está caliente, la madre introduce la mano en el agua caliente y dice, no, está adecuada, pero la percepción del cuerpo de la niña dice que está quemando. ¿A qué hace caso la niña? ¿A la sensación corporal de sentirse quemada o a la expresión verbal de la madre que le dice que el agua está adecuada? Está recibiendo dos tipos de información y tiene que responder a esos dos tipos de información, y como es pequeña, obviamente tendrá como una especie de bloqueo al responder, porque si ella responde diciendo a la madre, no mamá, me estoy quemando, la mamá la puede violentar, y si le dice a la mamá, ¿no es cierto?, mamá, está bien el agua, pero comienzo a gritar porque me estoy quemando, la mamá también se va a enojar. En las dos situaciones la niña va a perder sí o sí y va a tener una madre enojada, entonces no va a poder responder a ninguna de las situaciones posibles. Eso se conoce como doble vínculo. Es una comunicación que lo que genera en el interlocutor es angustia. No hay una posible respuesta y la respuesta siempre será negativa. Entonces habrá un tipo de patología derivada de la comunicación. También tenemos el tema transgeneracional, cómo hay repeticiones en la familia que se han venido dando de generación en generación. Por ejemplo, podríamos tener nosotros el tema de una familia cuyo abuelo era alcohólico, ¿no es cierto?, el abuelo materno,
la madre sufrió muchísimo por violencia en esas condiciones. Después ella escapa a sus 18 años de su casa y se consigue una persona que consume alcohol, ¿no es cierto? Y reproduce las mismas escenas que vivía de chica con su abuelo, y por supuesto tiene un hijo que además aprende la conducta y desarrolla conductas de consumo, porque su abuelo es consumidor, su padre es consumidor y obviamente tendrá el consumo. Entonces vemos que transgeneracionalmente se va como heredando algunos tipos de conductas repetitivos que pueden generar conflictos muy importantes en las familias. Hemos visto en los otros módulos con mayor profundidad estos enfoques. Hemos hablado del enfoque estructural, del enfoque transgeneracional, ¿no es cierto?, y de modelos comunicacionales que se manejan en la terapia familiar. Lo importante es hacer esa identificación, cómo son esos vínculos más cercanos para determinar las relaciones interpersonales que una persona tiene. Por ejemplo, con la autoridad. ¿Cómo se maneja cada individuo con esa figura que pone normas o ley? También cómo se maneja una persona con el par, es decir, con alguien que es de su propia edad y está en el mismo rango etario, por ejemplo, con los amigos, con la pareja, y por supuesto, cómo se maneja la persona consigo misma. Consigo mismo quiere decir que la cultura establece ciertos mandatos superióricos, ¿no es cierto?, y formas como deben ser las personas, y entonces las personas decidimos adquirir esos mandatos o separarnos de ellos. Por ejemplo, digamos que el tema del peso aparece como un mandato cultural. Las chicas tienen que ser delgadas para parecerse a las modelos que tienen problemas de alimentación, son anoréxicas. Entonces la chica adolescente, cuando comienza a crecer y desarrolla curvas en su cuerpo, comienza a sentir la presión cultural del cuerpo delgado. Entonces se encuentra frente a ese ideal, ese mandato, y tiene que poder elegir ser como dice la abuela, la madre, que tiene que ser flaca porque si no, no va a conseguir la mirada de los hombres, o la chica puede separarse de ese ideal cultural y escoger, por ejemplo, tener un modelo de vida adecuado. Entonces, como vemos, todo ese conflicto que una persona puede tener también con esas prohibiciones, esos mandatos que la cultura tiene, también es fundamental para entender cómo se fue construyendo, cuál es el pensamiento y el modelo de funcionamiento psíquico que esa persona tiene. Hemos pasado, ¿no es cierto?, del contexto general al contexto familiar, a las relaciones interpersonales, y estas relaciones interpersonales se van construyendo a lo largo del desarrollo. Entonces, para conocer cómo una persona se ha ido configurando mentalmente, podemos hacer nosotros una entrevista situada en los hitos de desarrollo. En esta entrevista, por ejemplo, va a ser fundamental conocer los factores de nacimiento del niño, cómo llegó a una familia, si llegó a una familia con deseo, sin deseo, si el parto fue complicado, si lo estuvieron de acuerdo los abuelos al momento en que se unió esa pareja, si hay conflictos familiares, y después de eso, cómo está la alimentación, cómo ese primer vínculo que el niño tiene con el tema de la comida y de alguna forma con el tema del pecho, la leche, ¿no es cierto? Dice una frase muy popular en el campo del psicoanálisis, que un sorbo de pecho, un sorbo de mundo, entonces habla de la relación que tenemos con el mundo. Tenemos también el segundo hito importante, que es el tema del control de esfínteres. Los esfínteres hablan del intercambio. La primera vez que el adulto le dice al niño, yo quiero que vayas al baño, y el niño dice, quiero o no quiero ir. Entonces hay un intercambio, ¿no es cierto? Y aquí aparecen todos los problemas ligados al tema del esfínter. Puede haber enuresis, encopresis, puede haber muchos elementos de temores. Los niños que suelen tener problemas de esfínteres frecuentemente tienen temores a la oscuridad, a los monstruos, a los fantasmas. Esto es muy importante porque a lo largo del desarrollo van a ir apareciendo tanto elementos de creencia mágica como también patologías ligadas a la percepción, alucinaciones, ideas muy extrañas, el resultado muchas veces de la forma como la familia ponga los límites. Cuando un niño transgrede una norma en la casa, ¿cómo recibe el límite? ¿Con un golpe? ¿Lo recibe con una manera adecuada de manejar el límite? Y luego, ya que ha pasado del ambiente familiar, pasa a la escolaridad, el primer ingreso a un espacio tercero, ¿no es cierto? ¿Cómo incide este niño? ¿Es capaz de soportar la separación? Ha sufrido muchísimo en el momento de entrar al sistema escolar, no se integra con los pares, se integra, logra el aprendizaje adecuado, tiene un manejo con sus profesores. Después nosotros vemos
el cambio de la pubertad. ¿Cómo vive la transformación del cuerpo el joven? ¿Lo acepta? ¿Hay problemas de aceptación de la imagen corporal? ¿Aparece la relación con el otro? Ese momento donde tiene que dejar de ser amado solo por la familia y buscar a alguien que lo ame de afuera, y el chico comienza con ideas como no soy guapo, no soy inteligente, no soy bonito, y entonces se siente menos hasta lograr esa mirada de un tercero que vendría a decirle te amo por tal o cual característica, y ahí el chico como que le da fortaleza a su yo. Y estamos de alguna manera también con la formación de parejas. ¿Qué vínculos he hecho? Mis vínculos son adecuados, son violentos, enloquecedores. Aquí viene toda la patología del tema narcisista. Soy capaz de amar, no soy capaz de amar, amo de una manera que me difumino al momento de quererle al otro, me da angustia terrible de separación, vivo vínculos sanos. Y por supuesto, después, cuando acaba la adolescencia, viene el tema de la elección vocacional. Soy capaz de elegir saber hacer alguna cosa que me permite integrarme en la cultura o no. Y por supuesto, después cómo me integro en el trabajo. ¿Es posible trabajar? ¿No es posible trabajar? ¿Cómo genero mis recursos? Y después también tenemos el tema de cuál es mi perspectiva futura. Ya he logrado insertarme en los elementos básicos de la cultura. ¿Qué quiero a futuro? ¿Tengo planes? ¿No tengo planes? Y esto tiene mucho que ver con el tema de cómo yo voy manejando mi crisis etarias. A cada edad tenemos unas demandas culturales importantes. Por ejemplo, si uno es adolescente, la demanda cultural es lograr la pareja. Si uno es adulto joven, la demanda cultural es desarrollar una habilidad para luego trabajar. Si uno es adulto medio, la demanda es generar recursos para lograr sostenerse y también asegurar ciertos elementos para su vejez. El adulto mayor necesita enfrentar la jubilación, el deterioro de su cuerpo e incluso el tema del acercamiento a la muerte. ¿Cómo lidio estas crisis etarias? ¿Soy capaz de manejar toda mi estructura mental adecuadamente en estas crisis o tengo un proceso mental muy complicado? Llego a patologías importantes, ¿no es cierto? O en realidad manejo bien esta angustia. Nosotros tenemos 3 conceptos bien importantes, que es la inhibición, síntoma y angustia para manejar estas crisis. En las inhibiciones veremos cómo este yo no logra, ¿no es cierto?, superar estas crisis y desarrollar nuevas habilidades. Tenemos también la formación de procesos que generan cierto sufrimiento al individuo. Por ejemplo, podemos tener problemas de alimentación, podemos tener también, digamos, problemas de conducta antisocial, o tener ideación suicida, muchas posibilidades de los síntomas que tengo. Y claro, tenemos fenómenos más desorganizados como procesos absolutamente angustiantes, ataques de pánico. Todo eso nosotros veremos cuando estemos hablando de la evaluación que tenemos que hacer a nivel psiquiátrico y por supuesto neurológico. Como ven, este es como el factor de desarrollo, cómo nos hemos configurado en estas etapas. Soy capaz de, a través de estos hitos evolutivos, lograr una adecuada relación interpersonal con la autoridad, con los pares, conmigo mismo. ¿Cómo me relaciono? Eso es lo que nosotros vemos cuando pensamos en qué se valora a nivel individual. Y claro, esto está integrado dentro de mis relaciones que aprendí en la familia y el contexto más amplio en que vivo. Y para concretar, Pili, todo esto que necesitamos de evaluar, ¿para qué? ¿Para qué? Mira, nosotros evaluamos todo esto para construir un perfil, para poder decir quién es ese individuo, en qué parte sufre, ¿no es cierto? ¿Cuál es su conflicto más primario al momento de recibir una atención? Entonces, cuando tú evalúas estas áreas, por ejemplo, identificas que desde pequeño he tenido temores, ¿no es cierto? He tenido miedo a la oscuridad y que ese miedo se ha ido configurando, y en la adolescencia, por ejemplo, aparecen unas sombras que comienzo a mirar. Y estas sombras me dan mucho miedo, ¿no? Y luego estas sombras se transforman, por ejemplo, en demonios que me persiguen, y estos demonios me pueden decir algunas cosas, como me dicen algo así como eres una basura, no sirves, y el adolescente, por ejemplo, puede comenzar a hacerse daño, ¿no es cierto?, porque está escuchando estas voces y comienza a cortarse, comienza a vestirse extraño, a no relacionarse, a no integrarse con los otros, y muchas veces comienza con sensaciones muy raras de su cuerpo, que a veces las tapa con, por ejemplo, consumo de sustancias. Entonces, de repente, este chico, estoy pensando en una chica, ¿no es cierto?, que de repente comenzaba a consumir marihuana.
Entonces la marihuana le aplacaba un poco estos elementos, pero tú notas que tiene un factor muy desorganizado en la adolescencia. En esa crisis etaria, que significa la relación con el otro, ella no puede hacer esa relación y comienza a tener todo este mundo interno que se le comienza a descolocar, ¿no es cierto?, a perseguir, le aparecen sensaciones extrañas y entonces tiene un fenómeno un poco psicótico, ¿no es cierto?, una desorganización mental muy amplia. Entonces, cuando tú evalúas, por ejemplo, los temores, ves cómo ha habido esa línea evolutiva de ese síntoma. O cuando tú tenías alimentación, ¿no es cierto?, y dices, es una bebé que desde pequeña no comía, rechazaba todo tipo de alimentación, era muy delgada, luego como que más o menos se logró que coma algo, pero y cuando ya comenzó la adolescencia comenzó a estar muy delgada, ¿no es cierto? Y a preocuparse mucho por el peso, no quería crecer, tenía miedo a desarrollar su cuerpo por el tema de la relación que podía haber con los chicos y comienza a dejar de comer o hacer mucho ejercicio, puede comenzar con una conducta del problema alimentario que apareció desde la infancia, ¿no? Y tú rastreas, por ejemplo, ahí cómo la familia mencionaba las nociones del cuerpo y desde pequeño le podían estar diciendo que no puede tener caderas porque eso es muy masculino. Entonces la niña hizo un criterio, ¿no es cierto?, de que tenía que tener casi un cuerpo de niña y no desarrollar su cuerpo porque eso significaba masculinización, por los conflictos que en la familia había sobre el tema de la identidad sexual, la construcción del cuerpo. Entonces nosotros vamos haciendo esos hilos evolutivos, lo que dice la familia, cómo vivió las etapas, para pensar en ese perfil, ¿no es cierto? ¿Cómo es esa persona? ¿Qué personalidad manifiesta? ¿Qué trastorno puede llegar a tener cuando nos consulta? Porque nos puede consultar, por ejemplo, con que pasó la pubertad y después cuando se fue a un intercambio y en el intercambio le dio una crisis radical de violencia, pues de violencia de anorexia, entonces nos consulta por eso. Entonces nosotros hacemos toda esta construcción de cómo se ha ido narrando la persona y cómo se ha podido construir. Para identificar el perfil, para saber dónde trabajar. Dónde trabajar, cómo ver, o sea, cómo ver el problema. Decimos primero en el contexto hay problemas, en la familia hay problemas, en lo individual hay problemas, cuáles son los más graves, cuáles vamos a intervenir.